oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, casa de bendición. Nuestro ministerio lleva ya, como Fuego Santo, ya llevamos más de 10 años. Poco a poco hemos ido avanzando, poco a poco, con obstáculos, con dificultades, con todo, porque si no fuéramos un árbol que dé frutos no nos darían piedra. ¿Se lo entiende, no? Y nos hemos sostenido a pesar de, y hay que ser fuertes para sostenerse. Sostener un matrimonio es difícil, ¿cuántos lo creen? Sostener un matrimonio es, de verdad es complicado. El carácter de las dos personas, no saquemos en cara ni a la mujer ni al hombre, todo el carácter de los dos. Aguantarse, tener paciencia cuando usted lo quiere enviar, porque no cambia, y diga: Señor, ¿lo cambia o te lo mando? Y tener la paciencia. Levantar hijos es difícil. Cada día vemos más cosas, más situaciones que los chicos se enfrentan. Jóvenes, es complicado, hermano. O sea, sostenerse es complicado. Sostenerse es complicado. Pero cuando uno va de la mano de Dios y cuando uno entiende el propósito y el llamado por el cual usted está en este lugar, se hace un poquito ligera la carga, amén. Y quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28, verso 13. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, ¿el Señor qué? Te pondrá a la cabeza y no qué. Y siempre estarás en la cima y nunca ¿por qué? Por debajo. El verso 14 dice: no te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas ¿qué? Culto. Dios siempre quiere que tú y yo entendamos que somos bendecidos, amén. Él quiere que tú y yo seamos prosperados, porque Él lo dice en su palabra: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las que, así como prospera ¿qué? Tu alma. Y Él quiere que tú y yo alcancemos esa cima. Él quiere que tú y yo permanezcamos arriba, amén. Él quiere que tú y yo entendamos que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Él quiere que tú y yo entendamos que somos hijos de Dios y que tenemos una posición de privilegio. ¿Usted lo entiende? ¿Usted entiende que usted tiene una posición de privilegio al ser un hijo de Dios? ¿Cuántos tienen posiciones de privilegio con sus padres? Tienen acceso a las cosas de sus padres y no tienen que pedir permiso, porque usted sabe que tiene el acceso, amén. Y Dios quiere y anhela que nosotros tengamos eso en nuestra mente, que podamos entender que Él nos ha puesto por encima. Él no quiere que tú seas cola, Él quiere que tú seas cabeza. Él quiere que tú seas cabeza. Él no quiere que tú te escondas, Él no quiere que tú huyas, Él quiere que tú resplandezcas y que tú te afirmes como el llamado que Él tiene, amén. Pero a veces tú y yo, y me involucro porque siempre la palabra tiene que ir para allá y para acá, amén, no somos firmes y somos un poco fluctuantes, ¿cuánto me entienden? Y el enemigo conoce perfectamente qué hacer en tu vida y en la mía para que nosotros no recibamos la bendición. Colócame el 13, porfa. Para que tú y yo no recibamos la bendición, porque Él dice que nosotros ¿qué tenemos que hacer? Escuchar los mandatos del Señor. Pero hay algo que Él nos dice ahí específicamente, dice: ¿y los qué? ¿O qué? Obedeces. A veces hay que obedecer, a veces no. Ahí dice continuamente. Para yo acceder a los beneficios
para yo acceder a todo lo que Dios quiere hacer en mi vida, yo que tengo que ser obediente. Yo tengo que obedecer. Y el enemigo sabe que si tú desobedeces, pierdes la bendición. Que si tú desobedeces, das como 4 pasos atrás de lo que has avanzado. Que si tú desobedeces, lo que has ganado lo puedes perder en un instante. Y Él es experto, ¿sabe? Y por eso la palabra nos dice que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Él. Usted no puede decir, no, yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. Cuando nosotros estuvimos pastoreando en Manizales, nosotros siempre hemos sido una iglesia de mucha guerra espiritual. Y había un pastor que nos decía, una vez hubo una reunión y le dice a mi esposo, no se meta tanto con el diablo. Déjelo, mire, mi iglesia es la más grande de Manizales. Así nos dijo. Y sí era la más grande. Tenía como 300 o 200 personas, no recuerdo bien. Y él decía, yo nunca me meto con él para que él no se meta conmigo. Yo me quedé mirando, yo miré a mi esposo y yo decía, tremendo, ¿no? O sea, le dan lugar, más importancia ¿a quién? Al enemigo. Porque si yo no me meto con él, yo permito que él venga y haga lo que le dé la gana, en mi vida, en mi casa y en todo. Y así nos decía, y el Señor siempre nos habla que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Pero tú y yo hoy te voy a enseñar a reconocer qué señales hay en tu vida que te están llevando a no permanecer firmes, a desobedecer de Dios, a salirte del camino que Dios ha trazado para ti. Y número 1, es la pérdida del deseo espiritual. Y el deseo espiritual se evidencia por un corazón con un fuego por Dios. Una persona apasionada por Dios, una persona que ame a Dios, es una persona que va, mejor dicho, a hacer todo lo que sea por siempre agradarlo a Él. El Salmos capítulo 63, verso 1. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay ¿qué? Agua. A pesar de que David estaba en el desierto, él anhelaba y él reconocía que Dios era su todo, que Dios era el todo de él. Alguien apasionado por Dios se complace en las cosas de Dios. Alguien apasionado por Dios anhela buscarlo, anhela servirle, anhela hablar de Él. ¿Cuántos les gusta el fútbol? Y hay gente que habla de fútbol y sabe de fútbol tremenda y hace unas conversaciones impresionantes, ¿sí o no? Porque es su pasión, la pasión de un pueblo, ¿no? Ahí tiré la cuña, hay que aprovechar, ¿no? 5 minutos de fama. La pasión de un pueblo. Pero la gente le apasiona. Cuando es la época de la política, hermano, usted arregla el país, ¿sí o no? Este es el candidato, este es el que, y usted está apasionado por alguien que usted nunca lo va a volver a mirar. Cuando usted estaba en el colegio, a ver, ¿quién le gustaba las matemáticas, hermano? Y a mí me gustaba la clase de matemáticas, a mí me gustaba. Y lo que más me gustó aprender fue de fraccionarios. Me parecía tan chévere eso, ¿no? Bueno, a mí me encantaron los fraccionarios, porque yo no sé, mi papá me lo explicó de una manera tan chévere que yo aprendí y me gustaron y me aprendí las tablas y todo el cuento y
chévere todo eso. Pero había gente que a mí no me gustaba la filosofía, me parecía lo más aburridor que podía haber. Pero habían cosas en nuestra vida que nos apasionaban, ¿sí o no? ¿Cuánto les apasionaba el baile? ¿Les apasionaba el deporte? ¿Les apasionaba comer? Bueno, tantas cosas. Pero nos apasiona más a veces las cosas seculares que las cosas de Dios. Y cuando tú empiezas a perder ese deseo espiritual, empiezas a menguar en tu vida. Yo siempre he tenido una consigna cuando dicen, pastora, es que no voy a servir más. ¿Estás seguro? Sí. Ay, eso es licencia para pecar, hermano. Ponga la firma. Porque cuando uno está apasionado por algo y cuando uno está apasionado sirviéndole al Señor, usted todos los días quiere buscarlo porque usted quiere que le dé más para poder usted ser esa luz, ¿sí o no? Y cuando el enemigo empieza, porque en la vida todos vamos a tener problemas, ¿o no? ¿Hay alguien aquí que no tenga problemas? En algún momento vas a tener un problema. Tal vez los niños, los jóvenes no tengan un problema en ese momento que los trasnoche, pero hay gente que sí tiene problemas. Hay gente que tiene problemas y se agobian por los problemas. Y cuando empieza a ocurrir ese tipo de cosas, los problemas el enemigo los va a usar para que tú empieces a recortar tu tiempo de oración. Miren lo tremendo. Tu tiempo de oración y tu tiempo de buscar o de leer la palabra. ¿A cuánto les ha pasado que están orando y se acuerdan de todo lo que tienen que hacer ese día? Y uno está orando y se acordó, ay, tal cosa. Y usted está orando y ay, tal otra. Y usted está orando, uy, ¿verdad que tal cosa? Cualquier vaina, ¿sí o no? Y yo leía una vez a alguien que dijo, cuando eso le ocurría a esa persona y decía, yo cogí un cuaderno. Y a mí eso me voló la cabeza, porque él decía, yo cogí un cuaderno y todas las cosas que me llegaban cuando estaba orando las apuntaba. Lavar la ropa, hoy tengo que hacer esto, Y cuando él terminaba de vaciar todo lo que le llegaba a la mente, le decía al diablo, gracias por acordarme esto, ahora sí voy a orar. Miren cómo es el enemigo de sutil. Porque se supone que es el tiempo en que tú te conectas con él. Y cuando tú te conectas con él, algo va a pasar en tu vida y él lo conoce. Amén. Por eso hay gente que cuando va a abrir la Biblia le da sueño. Cuando va a leer la palabra le da sueño. ¿Sabe por qué? Porque a través de la palabra su mente es renovada. Y como si usted no lee la palabra, entonces usted no va a tener la mente renovada. Y al usted no tener la mente renovada, usted va a pensar como piensa Raimundo y todo el mundo. Entonces empieza esa pérdida de deseo espiritual. Y la pérdida de deseo espiritual no es de que usted empezó como cuando uno apaga algo. No, eso empieza lentamente. Porque Él es así. Él no te va a mandar, de una te va a mandar aquí a matar. No, Él empieza lentamente. Y empezamos a pasar menos tiempo en oración. Y encontramos, esta es tremenda, encontramos razones para no estar en la iglesia. No, es que justo el día de la iglesia en que tengo que ir a congregarme, en que voy a recibir la enseñanza, en que me voy a salir fortalecido, me salió el negocio del siglo. Justo estoy esperando la llamada y no me puedo mover de la casa porque es que me van a poner la parabólica. Es que no me puedo mover de la casa porque es que va a llegar el del préstamo y con ese voy a solucionar el problema. Justo el día en que usted tiene el servicio en la iglesia. Mire, es que el enemigo es sutil. Y finalmente empieza a reemplazar las cosas de Dios por las cosas del mundo. Empiezas a reemplazar la búsqueda de Dios
por estar buscando quién te soluciona el problema, por estar enredado en tus cosas. ¿Por qué? Porque estás empezando un ¿qué? Una pérdida de deseo espiritual en tu vida. Yo no sé si usted está pasando por esta etapa de una pérdida de deseo espiritual. Creo que en algún momento de nuestra vida todos pasamos por eso. Todos, y me involucro, obviamente. Todos pasamos porque pensamos de que, y pues nos ponemos a razonar, ¿no? Usted piensa ahí, por eso le digo, cuando usted está orando empieza, no, pero yo todo lo que oro y no pasa nada. ¿Será que esto va a ser posible? ¿Será que Dios? Y empezamos a cuestionar y a razonar. Cuando menos pensamos, no hemos orado. Y no quiero decir que tú tengas que pasar 4 horas, 5 horas en oración. No. Que tu tiempo de oración sea un tiempo de calidad. Sea ese tiempo en que no lleguen esos mensajes a tu mente, en que se te olvidó tal cosa, en que salió el perro, en que salió el loro, que se hizo popó el uno, que nada de eso. Que tu tiempo de oración sea un tiempo en que de verdad tú te estás conectando con Él. Amén. Número 2, fatiga física. ¿Cuántos han sentido cansados? ¿Cansados de qué? Dirán por ahí. Ay, pero usted se cansa de hacer nada. Sí, uno se cansa de no hacer nada. ¿En serio? ¿Usted se cansa de no hacer nada o no? ¿Estoy cansado de qué? Pues de no hacer nada, pero está cansado. Y si su cuerpo está débil, esto permite que ciertas cosas entren a tu mente. Y hay un personaje muy importante en la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 19. Y vemos como Elías, ¿cuántos se acuerdan del profeta Elías? Elías, hermano, era un profeta tremendo, ¿sí o no? Y dice la escritura que cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. ¿Cuántos profetas de Baal mató Elías? Usted se lo sabe. ¿Usted cree que él no llegaría cansado? ¿No se cansaría de haber matado a todos esos profetas de Baal? Elías estaba cansado, hermano, de estar dando echarle machete allá. Estaba cansado, hermano. Elías estaba cansado. Si cuando se hace guerra espiritual, quiero que la gente entienda esto. A veces la gente dice, ay, pero es que ser pastor es fácil. No, no es como usted cree. Porque usted tiene que orar. Usted tiene que echarle el chuki. Usted tiene que, pastora, que ore por esto, que ore. Entonces uno empieza a orar. Y una vez leía que el predicar es como un trabajo de 8 horas. Predicar 1 hora es un trabajo de 8 horas. Porque ustedes ahí sentados, si ustedes como que absorben lo de uno, no hablar de energía ni nada de eso, pero absorben algo de uno. Y a veces la gente queda, el pastor a veces queda como chupo de guardería cuando usted está endemoniado. Así que yo le recomiendo que antes de venir a la iglesia, ore, saque los chukis y venga limpiecito. Así fluimos más rápido, amén. Y mire, ¿qué le pasaba a Elías? Estaba cansado, hermano. ¿Cuántos mató? 800 y pico. ¿Qué más dice? Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú mataste a quienes. Ahí lo cogió cansado. Cogió cansado al Elías.
Y el Elías se asustó. El Elías se asustó porque Elías no había orado lo suficiente, no había descansado lo suficiente, no había renovado las fuerzas para seguir avanzando, y lo cogió cansado. ¿Y qué hizo Elías? Usted lo sabe muy bien. ¿Fue y qué? Y se escondió. Y a veces nosotros decimos, es Elías que era un flojo. No, Elías estaba cansado. Como tú y yo muchas veces estamos cansados porque hemos tenido una jornada de trabajo larga, porque estamos haciendo una cantidad de cosas y somos tan desorganizados que tenemos tantas cargas laborales o tantas cargas que hacer porque no nos organizamos, no planificamos y nosotros mismos nos cansamos. Que una cosa es cuando una persona organiza su tiempo. Cuando usted organiza su tiempo, el cansancio no va a venir a su vida, porque usted es alguien como organizado. Mire cómo Dios a nosotros nos ha enseñado eso, pero nadie aplica eso. Aquí, ¿cuántos son organizados y planifican lo que van a hacer en el día? Levanten la mano, pues le creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá 8. Vea, de 1000 que hay aquí, solo 8. Ay. Por eso usted mantiene cansado. Diga que tiene a su lado. Ahora te entiendo. Pero justo antes, escúchela bien, de una gran victoria o de un gran ascenso, nosotros tenemos que enfrentar ataques del enemigo. Amén. Siempre téngalo en cuenta. Cuando usted se sienta bien atacado, así cansadísimo, que ya no da más, que dije, uy, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, uno decía en el mundo, ni que hubiera matado un ¿qué? ¿No lo sabe? Ni que hubiese matado un cura, no, uno decía, uy, pero a mí como que me está yendo como re mal. ¿Pero por qué? Yo soy cansado de luchar, Y es porque viene una gran victoria para tu vida, porque viene un ascenso para tu vida. Pero como el enemigo lo sabe, él va a provocar cualquier cosa en tu vida. ¿Qué provocó el cansancio? ¿Qué provocó la fatiga en Elías? Que su cuerpo se agotara, al igual que su mente. Nuestros pensamientos se tuercen incluso hasta pasar al suicidio. A veces escuchamos personas que dicen, es que es débil de mente, se suicidó porque era un débil de mente. No, ojo con eso. Usted no sabe lo que esa persona estaba viviendo. El mundo está conmocionado por el niño que se suicidó de tanto bullying que le hicieron. ¿Qué cantidad de niños no están muriendo? Ellos porque lo hicieron público. Pero ¿cuántos padres no están enterrando a sus hijos porque tomaron la decisión, porque estaban cansados de tanta presión que había en su casa, de tanta presión que había, de tanto bullying que les hacen, aún sus mismos padres, como se burlan? Yo le digo porque yo recibo consejerías y hay padres que desesperan a sus hijos, los tienen no hasta aquí cansados. Y un muchacho en medio de esa desesperación llega, su mente está fatigada, débil, llega un dardo del enemigo, tírese, mátese, y lo hace, hermano. Y no es que sea débil de mente, no, es que lo cogió fatigado y cansado. Por eso nosotros vemos hoy en día la cantidad, y hoy me escribía alguien y me decía, y tremendo como el espíritu de depresión está operando fuertemente en el mundo. Y es verdad. ¿Y sabe por qué? Porque la gente vino de una pandemia, de una parada, donde los recursos que tenían se agotaron, donde sus ahorros se esfumaron, donde muchos negocios tuvieron que cerrar, donde su economía se vino al piso, y están tan apurados, tan cansados,
pensando qué van a hacer, cómo van a, están trabajando el doble porque tienen que cubrir, están demasiado ocupados, demasiado, y tienen la mente tan débil en el sentido de que no están buscando de Dios como debe de ser, y llegan los dardos del enemigo y lo primero que haces es escucharlo y tomar la peor decisión de su vida. Yo he escuchado y he visto noticias de pastores que se han suicidado. Pastores conocían la palabra, claro, pero estaban cansados, hermano. Mire, ahora allá en Córdoba, uy, hermano, eso, uy, no. Yo le decía a mi esposo, uy, no. No veo la hora que acaba eso. Yo no veo la hora, hermano. Porque todo se me ha torcido, distorsionado, todo lo que yo hago, lo que planifico, lo que hacía, todo, porque hay que esperar al fulano, hay que llegar a esa hora, hay que correr, hay que tal cosa. Hasta el perrito hay que ver, hermano, porque hasta a veces me toca llevármelo porque él está estresadito de no vernos. O sea, mire, es que él es mimadito. Entonces, mire, se estresa el animalito, ahora no va a estresar usted. Y cansa. Y yo, por ejemplo, yo no sé, pero cuando yo tengo algo así como lo que estamos haciendo allá, yo pienso, entonces yo no duermo bien. Eso es lo que me pasa. No estoy durmiendo lo suficiente y me he sentido cansada. Porque pienso, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tal cosa. Y yo pienso y planifico y todo, bueno. Y le digo, no, Señor. Yo me levanto, oro, tal cual. No puedo dejar de orar porque si no, imagínense, me tuerce el pensamiento y ahí sí es cierto. Imagínense. Entonces, mire, nosotros tenemos que entender que la fatiga física es un enemigo muy grande para nosotros. Número 3, el ataque de la escasez. El enemigo sabe qué puntos atacarte. Él no te va a atacar por bobear. Él es certero. Él no va a tirar las flechas a ver a usted cuándo le tira. ¿Cuántos en alguna vez en su vida colocaron esas cosas así, esas laticas, y usted le tiraba flechas a ver cuál caía? ¿Nadie? Ay. Bueno, yo un día lo hice. Le di a ninguna. No, tenía una puntería, hermano, re mala. No le di a nada. El enemigo sí sabe. El enemigo es certero. Él sabe, ¡pah!, le manda el dardo. ¡Pum! 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 Y usted lo recibe. Y uno de los ataques más severos de él es la escasez. Porque a través de la escasez, lo que él provoca es que tú apartes los ojos de Dios y pongas tus ojos en el dinero, que es el faltante que hay en tu vida. Entonces, cuando esto ocurre, él empieza a ver que tú te empiezas a preocupar. Y cuando llega la preocupación, en vez de tú adorar a Dios, hacer lo que deberíamos de hacer, que no es separarnos de Dios, sino adorar, y tú empiezas a tomar decisiones basado en la situación que estás viviendo, ahí él ha ganado un gran territorio. Tú y yo tenemos que recordar dos cosas en nuestra vida. Siempre. Dos cosas en nuestra vida en las cuales somos vulnerables a la tentación. Número 1, dos cosas. ¿Cuándo vamos a ser atacados? Cuando no tenemos nada y cuando lo tenemos todo. Siempre va a ocurrir. Cuando no tenemos nada, vamos a ser atacados para que nos enfoquemos en lo que no tenemos y busquemos y hagamos y solucionemos y ejecutemos. Pero también cuando tenemos mucho, porque tenemos que cuidar, porque tengo que multiplicarlo, porque si ven, o sea, él siempre va a atacarnos. Y si tu enfoque no está en las promesas de Dios, el ataque de escasez no lo vas a sobrellevar.
Hemos conocido personas que se han suicidado, ¿no? Porque se fueron a bancarrota, porque les dio un paro, porque tal cosa. Mire, yo trabajé con un hombre y él era el contador de, no les voy a decir de quién, pero era el contador de alguien, muy famoso, y a él lo metieron en la lista Clinton, al contador, el revisor fiscal. Y usted lo veía, él era un hombre, era un viejito, lo más de lindo, lo más de tiernito. Y él era bien, hermano. Yo no sé por qué se metió con eso, pero él era bien, él era bien. Y cuando él recibió la noticia que estaba en la lista Clinton, él no aguantó. Él no aguantó y al otro día, ¡pum!, le dio un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque tenía mucha presión. Porque él sabía que eso le iba a dañar su carrera. Ya no podía, porque él tenía otros negocios, no lo podía desarrollar como lo debía hacer. Y fue tanta la presión en su pecho, porque él era un hombre muy sano. Él era un viejito sano, hermano. Era un hombre que hacía deporte, comía bien, y murió de un ataque porque no aguantó el riflonazo que le dieron. Y eso es lo que pasa cuando el enemigo nos ataca en la escasez. Si no estamos firmes, si no creemos que la palabra de Dios dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y cuando yo empiezo a declarar la palabra, yo me empiezo a llenar de fe y yo empiezo a profetizar sobre mi vida, sobre las finanzas, Dios va a hacer algo. ¿Cuánto lo creen? ¿Sabe que el diezmar es un acto de confianza en que Dios se va a ocupar del resto? Yo le entrego a Dios lo que yo he decidido que le tengo que entregar, y yo sé que Él a mí me provee lo demás. Yo no me tengo que preocupar. Cuando yo a Dios le doy la prioridad del 10% de todas mis finanzas, de todo lo que Él me ingresa, sé que mi 90% está confiado en Él. Amén. Número 4, una vida débil de oración. Mateo capítulo 26, verso 40. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera ¿qué? Sigamos. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es ¿qué? Horas después, Pedro, que no oró ni veló, estaba negando a Jesús. Porque lo cogió como débil. Porque la tentación llegó y su carne fue débil. Y lo negó 3 veces, hermano. Por eso nosotros tenemos que estar en continua oración. Y la oración no es de que ore por mí para que yo ore, que yo tenga el don de oración. La oración es un don. Bájese esa nube, la oración es un don. Y yo no voy a imponer manos para que usted ore, por favor, eso es una disciplina. La oración es una disciplina. Es algo que yo me tengo que yo solito puedo accionar. Que yo sola, vea, a veces a mí me da pereza montarme o hacer bicicleta, hacer el ejercicio, me da pereza a veces. Y sabe, yo estoy allí en la cama y el pastor, ay, duerme un ratico más. Y yo llego y lo miro y pienso, nadie lo va a hacer por mí. Y me paro, me pongo mi ropita de hacer ejercicio y me pongo a saltar lazo. Nadie lo va a hacer por mí. Nadie. Y yo lo hago por salud, para que no me duelan las piernas, por todas las cosas que tengo que hacer. Nadie lo va a hacer. Así mismo en la oración. Un día les enseñé las oraciones prestadas. Usted ya no puede vivir de oraciones prestadas. Jesús oraba por ellos. Jesús oraba por sus discípulos, velaba por ellos. Pero la prueba era de cada uno de ellos. Si ellos estaban débiles, iban a caer. La oración es una disciplina. ¿Cuánto oran ustedes? Hace mucho tiempo en esta iglesia hacíamos un cronograma de oración. No sé si Adriana te acuerdas, ¿no? A Yesenia le tocó, también le tocó.
Y era la semana y ellos colocaban cuántas horas oraban, o minutos o segundos oraban en el día. Yo no sé si decían mentiras o no, pero eso lo pasaba en la hoja. Y eran afirmaditos, ¿no? Eran a Jenny también, ¿sí o no? Y era como algo que, yo tengo que orar porque o sea, me tengo que enfrentar. Ahí está Daniel y Sandra, también les tocó eso. Yo tengo que, no, que el pastor vea que yo oro 20 minutos, no, qué pena. Pero había gente que lo colocaba. Pues si era la verdad lo que oraban, ¿por qué iban a mentir? Porque es que, como les digo yo, la oración es una disciplina. Y se necesita una acción de parte nuestra. Nadie lo va a hacer por usted. El pastor le puede mandar el mensaje a las 5 de la mañana. Usted recibe, ya son las 5. Y lo pone. Pues le dice, párese de esa cama. ¿Cuánto le estará hablando? Párese de esa cama. Dios le está revelando que hay unos que se quedan dormidos. Y leía algo que me gustó. Dice, la clave para la vida espiritual es inhalar la palabra de Dios y exhalar la oración. Inhalar la palabra de Dios y exhalar, ahora no, ya empezó ahí el torcido. Y exhalar la oración. Inhalar, leerla y exhalarla, buscarla, soltar la palabra de Dios. Si usted no ora, déjame decirle que usted es un indisciplinado. Se lo digo en su cara. No lo mando a decir con nadie. Nunca vaya a decir a intercesión, vean, intercesores, oren por mí porque es que yo no quiero orar. ¿Qué? De ahora en adelante nunca me vaya a orar por eso. Dele un correazo por indisciplinado. Dios mío, es nuestra disciplina, es diaria. Es diaria. Es diaria. Y le dice, mire, el Señor les dijo, ven. Y yo a veces pensaba, estos sí eran muy conchudos, hombre. Dormírsele al Señor, no, están pasados. Tan pasados. Imagine uno con Jesús ahí. Bueno, nadie sabe lo que tiene, ¿no? O ellos sí sabían lo que tienen y nunca lo valoraron. Y ahí Jesús, yo aprendo a ver qué dice Jesús, quién le habla. Y dormidos, no están pasados, muy conchudos, pues. Demasiado conchudos, hermano. Y no aprovecharon. Y les dijo, velen y oren para que no caigan en tentación. Hermanos, hay que orar. Aquí hay que orar, porque sin oración tu vida es un débil. Tu tiempo de oración determina muchas cosas en tu vida. Hay mucha gente que tiene tantas ocupaciones. Por eso yo les dije que las ocupaciones, el ocuparse demasiado es tremendo. Pero el ocuparse en las cosas seculares. Pero cuando usted se ocupa de las cosas de Dios, Él se encarga de las suyas. Amén. Él se encarga de las suyas. Yo recuerdo cuando nosotros éramos pastores de jóvenes. Dios mío, nosotros éramos unas máquinas. De verdad, yo ahorita pensaba en eso. Y mis hijos, qué pecado también. Porque no estábamos nosotros, estaban ellos. Y él trabajaba en la iglesia. Y nosotros hacíamos reuniones, visitábamos, hacíamos vigilias, hacíamos de todo. Y las vigilias no es como las de ahora, que es hasta la 1. Eran vigilias hasta las 6 de la mañana. Y teníamos que estar al otro día. Y yo pensaba, nosotros éramos una máquina, Dios mío. Pero eran otras épocas, ¿no? Ya ahora los años, hermano, ya estamos llegando. Ya estamos doblando ahí, cruzando ya estamos así. Y no es las mismas fuerzas. Tal vez no hacemos lo mismo que hacíamos antes, pero hemos adquirido una disciplina. O por lo menos hablo por mí. Yo adquirí una disciplina de orar, una disciplina de leer la Biblia,
una disciplina del ayuno. A mí mi esposo no me tiene que decir, vea, usted no ha ayunado o vea tal cosa. No, yo tengo mi disciplina, yo tengo mis días, yo sé qué días tengo que ayunar y por qué lo hago. Yo no espero a que se convoque un ayuno en la iglesia para ayunar. Hay gente que se pasa un año y no ayuna. Yo conocí a cristianos que pasaban hasta, una vez hablaba con alguien y me decía, pastora, yo hace 3 años no ayuno. Ay, mi hija, con Raúl está así, bien carnal. Porque es que el ayuno nos ayuda a nosotros a menguar nuestra carne. Amén. Número 5, sentirse abrumado y desesperado. Proverbios capítulo 13, verso 12. La esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un ¿qué? Es un árbol de vida. Aquí tengo en la Reina Valera, dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Cuántos en algún momento se han sentido abrumados y desesperados? Porque le llegó la cuota y no tiene la plata, porque le prometieron algo y nunca se lo cumplieron, porque le creyeron a alguien y las palabras las llevó el viento. ¿Cuántos en algún momento se han sentido así? Creo que todos en algún momento hemos vivido este tipo de situaciones. Y el enemigo, si el enemigo logra, pongan cuidado, que usted pierda la esperanza, él puede hacer que deje de vivir por fe. Hay algo que dicen: la esperanza es lo último que se pierde. ¿Y cuánto lo decíamos? Y nunca lo entendíamos, que estaba en el Salmo, hermano, en Proverbios 13:12. Porque el Señor nos está diciendo ahí: no pierdan la esperanza. La esperanza no se puede perder. Así no llegue, así se demore, en algún momento va a reventar algo. En algún momento. Dios hablaba a mi corazón al inicio de este año, y Él me decía muchas cosas que estoy viendo que se están cumpliendo, que por años las había anhelado y las había deseado, pero nunca perdí la esperanza, porque yo sé que si yo pierdo la esperanza, pierdo la fe, y si pierdo la fe, pierdo todo. Iglesia, nosotros no podemos perder la esperanza de que Dios va a obrar en la situación que estás pasando. No podemos perder la esperanza de que Dios va a hacer algo en la situación económica. No podemos perder no podemos perder nuestra esperanza de que hay un proyecto, lo tenemos en mente, Dios nos lo ha puesto, de que eso se va a realizar. Yo a veces decía, y a veces pensaba, ¿no? Creo que un día te lo dije: ¿será que Dios no nos va a dar ninguna casa para ninguna iglesia? Porque como viene de Él, entonces ¿para qué nos vamos a endeudar? Lo pensé, ¿se lo dije o no lo dije? De pronto no, es que el Señor ya viene y no nos va a dar ninguna iglesia casa. Sigamos ahí, sigamos en alquiler. No es cuando usted quiera, es cuando Él diga. Pero yo no había perdido la esperanza, sino que me chispoteó. De pronto estaba baja de nota. Uno que sabe, ¿no? Aquí con todo lo que yo estoy leyendo, hermano, lo que yo les estoy enseñando, puede pasar. Es que a veces pensamos que tenemos que ser lo mega, ultra espiritual, y todo lo que hablo y todo lo que digo. Hermanos, somos de carne y hueso. 5 cosas que nosotros tenemos que identificar en nuestra vida.